Muy buenos días, alumnos de la Institución Educativa de la Católica. Los saluda el profesor Padilla. Espero que se encuentren bien de salud. Hoy con el tema Hoy me quedo en casa, voy a desarrollar el tema de la geografía. Espero que les guste. ¿Qué es la geografía? Concepto etimológico de geografía. Cuando hablamos de un concepto etimológico, estamos hablando de la descomposición de una palabra en las voces griegas. La palabra geografía proviene de dos voces griegas: geo o gea, que significa tierra, y grafos o grafía, que significa descripción. Esto significa que la palabra geografía tenía como concepto la descripción de la tierra, la ciencia que estudia la descripción de la tierra. Cuidado, no es el estudio de la tierra, porque si habláramos del estudio de la tierra, estuviéramos hablando de la geología, que es la ciencia que estudia el estudio de la tierra. La geografía en sus inicios no era más que solo el estudio descriptivo regionales, sin ningún espíritu crítico ni de explicación de fenómenos. Concepto actual de geografía: la ciencia que estudia la interrelación entre el hombre y su medio ambiente, en donde éste actúa. El hombre es el eje principal sobre la tierra, es el que manipula los recursos naturales, es el que modifica las estructuras naturales de la tierra, extrayendo sus recursos naturales para satisfacer sus necesidades. Pero debemos tener en cuenta que así como el hombre también extrae los recursos naturales, tiene que extraerlos de una manera adecuada, de una manera coherente, de una manera de que no afecte al ecosistema, que no afecte con el hábitat de los otros seres vivos que también nos acompañan y son parte de nuestro medio ambiente. La geografía es una ciencia que tiene que darle a conocer al hombre lo importante que es convivir entre su medio ambiente, con su medio ambiente, y no dañar su propia hábitat. Concepto actual de la geografía, según la UNESCO. La UNESCO es una organización de las Naciones Unidas y ellos han formulado un cierto concepto. Dice: es una ciencia social que localiza, describe, compara y explica los fenómenos naturales con relación al hombre. Es una ciencia social porque involucra al hombre. El hombre está como eje principal de esta ciencia. Los fenómenos naturales tienen que ser localizados, su ubicación, una vez localizados, tienen que ser descritos, sus propias características de cada uno de ellos. Pero como no son únicos, hay similares, tiene que compararlos. Por ejemplo, los desiertos, ¿no? De los que mencionamos, los desiertos más importantes pueden ser el desierto de Gobi, el desierto de Sahara, que es el más importante, el desierto de Sechura, que es el más grande del Perú, o el desierto de Atacama, que es el más grande de América del Sur. Pero todos estos desiertos están en diferentes ubicaciones, tienen diferentes características, pero también tenemos que explicar que estos fenómenos naturales llamados desiertos proveen al hombre de hidrocarburos o de petróleo, más conocido como el oro negro, ¿no? Pero el hombre, cuando extrae, también modifica nuestro medio ambiente. Sabemos que los hidrocarburos que mueven todo el sector automotriz e industrial del mundo también generan grandes cantidades de emisiones de gases tóxicos que dañan nuestro medio ambiente. El hombre tiene que ver y analizar todas estas cosas. Representantes de la geografía. Entre los principales representantes de la geografía tenemos a Hecateo de Mileto, que es el padre de la geografía antigua, y una de sus obras es El viaje alrededor del mundo. Este personaje fue el primero en acuñar el término de geografía en el hombre. Otro representante es Eratóstenes, padre de la geografía matemática. Su principal obra es la medición de la esfera terrestre o la medición de la circunferencia terrestre. Tan solamente con el conocimiento de las matemáticas en el siglo XIII, sin tener tanta tecnología como la que cuenta hoy en día el hombre, pudo calcular la circunferencia terrestre, y su diferencia del cálculo no fue muy distinta a la que hoy los grandes científicos con la ciencia y la tecnología han logrado la medición. Alexander von Humboldt
El padre de la geografía moderna y también el padre de la geografía física, entre sus principales obras fue el descubrimiento de una corriente marina, a la que igual se le puso su nombre, la corriente marina de Humboldt, a la que nosotros conocemos con el nombre de corriente peruana o también corriente fría, ¿no? Esta corriente va de sur a norte y se une con la corriente cálida del Niño, que viene de norte a sur, y se encuentran estas dos corrientes en la península de Illesca. Bueno, esta corriente fría hace que nosotros tengamos productos o recursos hidrobiológicos de características de mares fríos, ¿no? Peces de agua fría, y la corriente del Niño nos provee en el norte del Perú peces de agua caliente. Esta corriente marina descubierta es una de las causas por las cuales el Perú tiene uno de los mares más ricos del mundo, con una gran variedad hidrobiológica. Los principios de la geografía. Entre los principios de la geografía tenemos el principio de localización, extensión, ubicación o distribución. Fue enunciado por el alemán Federico Ratzel. Este principio nos permite conocer la situación, la posición, el tamaño o espacio, la forma, la altitud, los límites, es decir, definir el área de un fenómeno o hecho. Tenemos para ubicar dónde se encuentra un fenómeno natural, un lugar específico, ¿no? Un paisaje, ¿no? Donde queramos estudiarlo, analizarlo o ver por qué la población se encuentra con esas características, ¿no? El principio de descripción, enunciado por el francés Pablo Vidal de la Blache. Este principio consiste en dar a conocer las características a grandes rasgos, ¿no? De un hecho o un fenómeno geográfico. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que el Perú se caracteriza por tener valles, cañones, nevados, mesetas, ¿no? Que es la forma de la tierra, ¿no? Nos da las características. Pero si ustedes se dan cuenta, hay diferentes valles, ¿no? Hay diferentes valles que tienen sus propias características. El principio de comparación, analogía, universalización o generalización. Este principio fue enunciado por el alemán Carlos von Ritter y por el francés Pablo Vidal de la Blache. Este principio sostiene que el estudio de un fenómeno o hecho geográfico explica la preocupación constante por los fenómenos o hechos análogos, parecidos o semejantes, ¿no? Que pudieran presentarse entre dos puntos del globo terráqueo. Como les dije, pueden haber muchos fenómenos naturales similares, como pueden ser los desiertos, el desierto de Sechura, el desierto de Atacama, que se encuentra en América del Sur, pero tiene sus propias características, así como en esta imagen que vemos el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, que son mares, pero son de diferentes dimensiones, diferentes ubicaciones y diferentes características, pero vale la comparación de qué manera estos mares han desarrollado al hombre o han estimulado al hombre para desarrollar una actividad económica. El principio de causalidad o explicación, enunciado por el alemán Alexander von Humboldt, el padre de la geografía moderna. Este principio establece que el análisis de los fenómenos geográficos deben ser investigadas las causas que determinan la extensión y distribución de los mismos en la superficie de la Tierra, a fin de encontrar sus efectos o consecuencias en el carácter físico, humano, económico y de tal distribución. Esto, por ejemplo, trata de explicar cuáles son las causas de un fenómeno natural. Esta imagen, por ejemplo, nos está explicando cuáles son las causas de un tsunami, ¿no? En la primera imagen vemos un movimiento sísmico que se da en la parte oceánica, generando el movimiento de las masas oceánicas, originando olas de gran tamaño, grandes dimensiones, que van a llegar a cubrir parte de la corteza terrestre. Pero no tendría hecho de ser geografía si estas olas no afectan a estos pobladores. Tenemos, por ejemplo, los tsunamis, que proviene de un término japonés, en el cual son las zonas donde se produce mayor cantidad de tsunamis.
Es decir, estas zonas, estos hombres tienen que desarrollar sus actividades económicas dependiendo también o pensando que es una zona de alta cantidad de tsunamis. Entonces las construcciones de sus casas tienen que tener ciertas características para que resistan estos tsunamis. Sus actividades económicas deben ser alejadas de las orillas, ¿no? Tienen que estar siempre preparados para prevenir este fenómeno natural. En el caso del Perú, por ejemplo, tiene que tratarse de explicar, ¿no?, por qué nuestra agricultura se encuentra desarrollada en la falda de los cerros, debido a que nuestras áreas agrícolas en las partes o en las partes que no son los cerros no son muy fértiles, y si han sido fértiles en alguna vez, hoy en día la población o el hombre, la explosión demográfica determinó de que el hombre ocupara esas zonas agrícolas para vivienda. Si bien es cierto, estas zonas agrícolas hubiesen sido para el desarrollo económico del Perú, pero esto la geografía tiene que explicarlo. ¿Por qué el hombre invade zonas agrícolas, zonas productivas, para convertirlas en asfalto, en cemento, y no puede ser aprovechado? El Perú es un país de agricultores, mas no es un país agrícola porque no tenemos muchas áreas agrícolas. El principio de la actividad, evolución o dinamismo, enunciado por el francés Jean Brunes. Este principio geográfico afirma que las entidades físicas y humanas están en constante cambio, evolución y transformación. En este mapa vemos la explosión demográfica del Perú, como los distritos de Independencia, Rima, Coma, El Agustino, Lurigancho, Huarochirí, que es una provincia, no es un distrito, pero estas zonas, la explosión demográfica ha hecho de que invadan las zonas de los cerros, ¿no?, cambien o modifiquen la geografía. Nuestra geografía no se encuentra igual como hace 20 años, la explosión demográfica la ha cambiado. El hombre ha transformado zonas agrícolas en zonas productivas, de zonas productivas a zonas urbanas, ¿no? La contaminación ambiental ha logrado de que perdamos paisajes turísticos como Pastoruri. También tenemos que estudiar el movimiento de la población de las zonas rurales a las zonas urbanas, debido al centralismo, debido a lo que es las universidades, el estudio, el trabajo, factores que la geografía tiene que estudiar, el dinamismo de la población. Todo este dinamismo, este cambio, esta evolución, habla de este principio geográfico. El principio geográfico en que todo está en cambio, todo está en dinamismo, y tenemos que estudiar cuáles son las causas, ¿no?, la que hablaba Federico Rax, las causalidades de estos movimientos, por ejemplo, movimientos poblacionales, ¿no?, para evitarlo o cómo evitarlo. El principio de conexión y relación fue propuesta también por el francés Jean Brunes y sostiene que todos los hechos o fenómenos geográficos están íntimamente relacionados entre sí y deben ser estudiados teniendo en cuenta tus múltiples conexiones e interdependencias. Eso es lo que estaba diciendo. Si es que hay un océano con gran variedad de peces, con gran cantidad de cardúmenes, esto implica de que va a ser un país pesquero, ¿no?, porque va a estar relacionado, ¿no? Si tenemos gran variedad de peces, ¿por qué? Porque tenemos dos corrientes marinas que nos va a dar una gran diversidad de cardúmenes, una gran diversidad de peces de agua fría y peces de agua caliente, ¿no? Nosotros en nuestro mercado podemos encontrar peces de agua caliente. Chile no lo puede hacer porque solamente tiene agua fría, ¿no? Entonces no pueden disfrutar de un pez de agua caliente. Ecuador, solamente sus océanos son de agua caliente, por lo tanto ellos no pueden disfrutar de un pez de agua fría como si fuera un bonito o una corvina, que son peces de agua fría, ¿no? Nosotros tenemos las dos corrientes marinas y por eso nuestro mercado hay una gran diversidad de peces. Ese es el principio de conexión, la relación que existe entre la naturaleza y el medio ambiente y las actividades económicas. Límites del espacio geográfico. ¿Hasta dónde estudia la geografía?
Mira, la geografía no estudia todo el universo ni toda la Tierra, porque le quitaríamos campo de acción a muchas ciencias o a muchas especialidades, ¿no? Como es la astronomía, que se encarga de estudiar todo el espacio, ¿no? O también la geología, que se encarga de estudiar toda la Tierra, las estructuras y todo. En cambio, la geografía solamente tiene que ver con relación al hombre, hasta dónde nosotros nos vamos relacionando, hasta dónde nos involucra la naturaleza. En el límite superior, por ejemplo, es la atmósfera o capa gaseosa de la Tierra, y se considera hasta la tropopausa y o hasta la estratopausa, donde se encuentra la capa de ozono, porque la capa de ozono es una de las capas que nos protege del ingreso de los rayos ultravioleta, que nos pueden causar mucho daño, ¿no? Por eso, como esta capa involucra al hombre, entonces es parte del espacio. En el límite inferior es la hidrosfera. En la parte líquida de la Tierra tampoco estudiamos toda la parte líquida, solamente hasta la zona fótica. ¿Qué es la zona fótica? Es hasta la zona de iluminación del Sol, hasta donde se desarrolla la fotosíntesis, 200 metros de profundidad. Hasta allí penetran los rayos solares, y a eso se le conoce como zona fótica, donde se desarrolla la fotosíntesis, el fitoplancton, el zooplancton, y los peces se alimentan del zooplancton y del fitoplancton, y a la vez estos peces van a servir para desarrollar la actividad económica pesquera, que es el hombre. La zona afótica ya no nos pertenece a la geografía. La zona afótica tan solamente la podríamos mencionar, pero el estudio de estas zonas fóticas se encargaría de la oceanografía. En la geósfera, en la parte sólida de la Tierra, se consideran los siguientes lugares: los más profundos, que alcanzan en las aguas subterráneas o hasta donde nosotros extraemos la parte líquida para lo que son la industria de las gaseosas y de las aguas, que son los depósitos de aguas subterráneas, a las cuales se le conocen con el nombre de napas freáticas. Y a los niveles más profundos que alcanzamos pues en las minas, algunas que llegan hasta los 2500 metros de profundidad, o hasta también el hombre, donde extrae el petróleo, ¿no? Entonces, nuestro campo de estudio es hasta donde el hombre extrae o puede desarrollarse las actividades económicas. La rama de la geografía. Cuando hablamos de la rama de la geografía, podemos encontrar la geografía física, que esta a la vez se divide en la orografía, que se encarga de la parte física, la parte de lo que son montañas, lo que son los valles, lo que son los cañones, ¿no? La parte orográfica es la parte de las formas terrestres, la tierra, el continente. La hidrografía se encarga de estudiar la distribución y características principales, ¿no?, de la parte líquida de la Tierra, de los lagos, lagunas. La atmósfera estudia la parte gaseosa, solamente la troposfera y la estratosfera, hasta donde se encuentra en la capa de ozono, ¿no? La geografía biológica. La rama de la geografía biológica se encarga de estudiar la zoogeografía, que cuando hablamos de zoogeografía, zooanimal, geografía, descripción de la Tierra, o en este caso la distribución de los animales sobre la Tierra. La fitogeografía, la ciencia que se encarga de estudiar la distribución de las plantas sobre el globo terráqueo. La antropogeografía, antropo-hombre, y esto significa que se encarga de estudiar de la distribución del hombre sobre el globo terráqueo. Pero ¿cómo se distribuye el hombre sobre el globo terráqueo? El hombre se distribuye de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la geografía económica, voy a mencionar tres, son varias, pero solamente voy a mencionar tres. La geografía económica, que se encarga de ubicar las actividades económicas del hombre sobre el globo terráqueo. En este caso también podemos ver, la geografía económica se encarga de ubicar las actividades económicas sobre el Perú o dentro del Perú, ¿no? La geografía política. Cuando hablamos de geografía política es muy diferente a hablar de geopolítica, porque la geografía política es la que se encarga de estudiar la distribución
en, por ejemplo, distritos, provincias o departamentos. En este caso, por ejemplo, las 25 regiones que tenemos el Perú, o antes que nos conocíamos como 24 departamentos y una provincia constitucional. Hoy en día tenemos ya las 25 regiones políticas del Perú. Esta división en departamentos, en distritos, en provincias, se encarga la geografía política. La geografía social es la que se encarga de ubicar la distribución del hombre sobre la tierra de una manera social, de una manera de estatutos sociales y todo ello. La geografía matemática. La rama de la geografía matemática se subdivide en la geodesia, que es la ciencia que se encarga de estudiar las diferentes dimensiones de la Tierra, las dimensiones de la Tierra. Los usos horarios, que se encarga de estudiar la distribución del tiempo sobre el globo terráqueo. La palabra usos ha sido escrita con H porque es un término geográfico, no viene del verbo usar. No vayan a pensar que he cometido un gran error de escribir la palabra usos con H. Y el estudio de los astros o cuerpos celestes, que también se encarga de la astronomía, ¿no? Pero también nosotros damos características específicas sobre lo que es la luna y la influencia. Por ejemplo, la luna es un cuerpo celeste, un satélite de la Tierra, su nombre es Selene, pero a la vez también genera influencia sobre el hombre, sobre las mareas, y estas a veces las mareas a las actividades pesqueras. Entonces tiene relación con lo que son las actividades del hombre. Así como el Sol, ¿no? El astro rey, ¿no? Que se le conoce con el nombre de astro rey porque sin él no habría fotosíntesis, no habría actividades económicas como la agricultura, y a la vez sin la agricultura no había pastizales para los animales. Prácticamente él genera todas las actividades económicas del hombre, ¿no? Por eso es que se le conoce como el astro rey. Las ciencias auxiliares de la geografía. ¿Qué ciencias ayudan a la geografía para entenderla, comprenderla, analizarla? Estas ciencias son la biología, la etnografía, que se encarga de la cultura, las costumbres del hombre, la distribución de las culturas. Son muy diferentes el comportamiento de un árabe con un peruano, o el comportamiento de una persona del norte del Perú con los comportamientos de un poblador del centro del Perú. Sus costumbres, sus comidas son muy diferentes, y esto se encarga de estudiar la etnografía. La potomología es una ciencia que se encarga de estudiar lo que son los ríos. La limnología se encarga de estudiar lagos y lagunas. La oceanografía, la distribución de los océanos, ¿no? La importancia, sus características, de dónde provienen, de que el océano Pacífico, y la diferencia del océano Pacífico con el océano Atlántico, que son características muy diferentes. La cartografía es la ciencia que se encarga de plasmar un espacio geográfico en un mapa, en una carta o en un plano, ¿no? Pero ¿quién le da las mediciones para elaborar una carta, un plano? Es la topografía. La topografía se encarga de darle las medidas, y el cartógrafo se encarga de plasmarlas, dibujarlas en lo que nosotros conocemos como mapas, ¿no? Que nos sirve también para la utilización, para la ubicación de un fenómeno geográfico. La talasología, que se encarga del estudio de los océanos. La geomorfología, tierra, morfología, forma, la forma de la tierra. Entonces la geomorfología es la que se encarga de las diversas formas de la tierra, ¿no? Cómo son sus formas, ¿no? La orografía, que se encarga de estudiar los relieves, ¿no? Las montañas, la llanura, los desiertos y todo lo que es la parte continental de la tierra. La geopolítica. La geopolítica, si bien es cierto, no es considerada una ciencia, está considerada como una disciplina. Esta disciplina se encarga de crear normas y leyes para que el hombre extraiga los recursos naturales de una manera coherente, ¿no? Por ejemplo, la ley de la Veda. ¿Qué es la ley de la Veda? La ley de la Veda es una ley en la cual al pesquero o a la actividad pesquera se le prohíbe extraer los recursos hidrobiológicos por un determinado tiempo, dándole un espacio para que estos recursos hidrobiológicos se reproduzcan y no lleguemos al lado de depredarlos, eliminar una especie, ¿no?
Eso es la ley de la Veda, y esta ley de la Veda pues la crea la geopolítica. La demografía, ¿no? Esta ciencia estadística se encarga de estudiar la distribución de la población, ¿no? Por ejemplo, el Estado sabe cuántos varones hay, cuántas mujeres hay, cuántos ancianos hay, cuántos jóvenes, cuántos niños, ¿no? Esto le da una gran facilidad al Estado para la distribución de las riquezas, ¿no? El Ministerio de Educación sabe cuántos libros tiene que mandar elaborar para niños que están en primera y secundaria, gracias al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que se encarga de estudiar la demografía, porque le da el número casi exacto de decir de cuántos alumnos tienen 12 años y se encuentran en el segundo año de secundaria y cuántos libros tiene que mandar elaborar, ¿no? Esa es la importancia de la demografía. La geología es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura interna de la Tierra. La vulcanología se encarga de estudiar los volcanes. La ecología se encarga de estudiar los ecosistemas, y la climatología se encarga de estudiar los diversos climas que existen sobre el globo terráqueo.